Esta imagen fue tomada durante la Primera Guerra Mundial, desde el andén de una estación del viejo Imperio Otomano. En ella aparecen un grupo de personas hacinadas en los vagones de un tren esperando su partida hacia un lugar incierto. En esta otra, las personas ya han bajado. Sin embargo, más de 25 años han pasado entre una y otra. Fueron tomadas en distintos lugares, ambas en medio de una guerra mundial, pero las personas que aparecen en ellas comparten un destino igual de terrorífico: el intento de acabar con un pueblo entero. En el caso armenio, a pesar del secretismo con que debían llevarse a cabo dichas acciones de elección, muchos extranjeros, civiles o diplomáticos, principalmente alemanes, debido a que eran los principales socios de los otomanos durante la Primera Guerra Mundial y que de hecho instruían y dirigían partes del ejército otomano, informaban de estas operaciones a Berlín. Esto se acabó sabiendo por sus adversarios bélicos, Francia y Gran Bretaña, que no dudaron en aprovecharlo. Lo mismo ocurriría años más tarde durante el dominio del Tercer Reich sobre Europa. Hasta los métodos empleados son sospechosamente parecidos. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron, una vez liberados los campos por los aliados, las infames marchas de la muerte, para evitar dejar pruebas, y que sirvieron para aprovecharse del trabajo en fábricas subterráneas de los presos aún vivos en los últimos compases de la contienda. Los armenios, por su parte, como se aprecia en esta fotografía, eran llevados en grupo, sin víveres, en muchos casos dando interminables vueltas en círculo hasta perecer abandonados en el interior del desierto. En los dos casos, estos planes masivos se realizaban en fases: la agrupación o concentración, deportación y finalmente la liquidación, en centros destinados y elegidos por su localización. Por un lado, en el caso judío, campos anexos a importantes nudos ferroviarios, y en el caso armenio, zonas apartadas, cercanas a desiertos. Como ahora veremos, se plantean varias preguntas. ¿Fueron los alemanes cómplices silenciosos de estos terribles hechos durante la Gran Guerra? ¿Pudieron inspirarse en el caso armenio para llevar a cabo la solución final? Y sobre todo, ¿cómo los mandos otomanos llegaron a tomar tales decisiones? Para esto hay que remontarse unas décadas atrás. Después de la derrota contra el Imperio Austriaco ante las murallas de Viena en 1683, los otomanos pierden la iniciativa y comienza un declive paulatino frente a imperios centrales de Europa. La independencia griega en 1821, que luego irá aumentando su territorio, el sentimiento nacionalista intensificado por el paneslavismo ruso en su apoyo a los pueblos hermanos que deseaban liberarse del yugo turco en los Balcanes. De ahí que durante la segunda mitad del siglo XIX los turcos vean con impotencia cómo su presencia en Europa peligra y con ella, para los elementos más extremistas, la supervivencia de Turquía, ya que dentro de la península de Anatolia, además de los turcos, los cuales son descendientes de pueblos nómadas de Asia Central, vivían asirios, griegos y los armenios, quienes son un reino ya en época romana, además de ser el primer país en adoptar oficialmente el cristianismo, en el 301. De hecho, sus fronteras históricas ocupaban la parte oriental de la actual Turquía, que hoy reclaman los kurdos, quienes también participaron en la desaparición de los armenios. El llamado enfermo de Europa, que había entrado ya en contacto directo con las potencias europeas como Francia o Inglaterra, debido al paso de comerciantes, viajeros, aventureros, ya en el siglo XIX. Pero apenas la élite se había interesado por ciertos avances tecnológicos traídos por estos, que de hecho el pueblo llano ni siquiera conocía. Sobre los armenios recaía mayor carga tributaria por el hecho de no ser musulmanes y ciertas restricciones. Sin embargo, convivieron durante 600 años con los otomanos.
siendo un pueblo, al igual que los hebreos, muy comerciante y que aportó figuras intelectuales. En 1876, gracias a Midad Pasha, se establece una constitución que en la práctica igualaba los derechos de todos los súbditos. El nuevo sultán aceptó. Abdulhamid II pensó que con ello evitaría las injerencias de las potencias extranjeras. Sin embargo, la derrota turca en la guerra contra Rusia del año siguiente fuera ejecutado y la constitución abolida. Los armenios, por su parte, que eran eximidos de la guerra en algunos casos mediante el pago de dinero, ya que era una comunidad comerciante, lo cual era visto con resentimiento. Una serie de catástrofes naturales, como inundaciones y sequías, empobreció a muchos, que comienzan a identificar a los armenios como filiales de las potencias extranjeras. Mientras tanto, sus peticiones de mayor autonomía y derechos que se habían firmado en San Estéfano tras la guerra con Rusia son incumplidos. Es en este tiempo cuando se produce un anticipo de lo que vendrá. Entre 200 y 300.000 personas son asesinadas en las llamadas masacres hamidianas por el nombre del sultán, el cual llegó a decir que cualquier musulmán tiene permiso para probar su sable en el cuello de un cristiano. En 1889 nace el Comité de Unión y Progreso, también conocido como los Jóvenes Turcos, quienes se presentan como un dique frente a las medidas paranoicas del sultán, quien en 1908 será obligado a abdicar y a abrir una nueva etapa parlamentaria. Mientras tanto, Libia es conquistada en 1911 por los italianos, y en las cercanías del inicio de la Primera Guerra Mundial, las guerras balcánicas, que darán como resultado el éxodo de otros 400.000 turcos de los Balcanes a Asia Menor. Esto creará el caldo de cultivo perfecto para echar la culpa a los armenios. El razonamiento es el siguiente: en tanto que hemos perdido los territorios ocupados durante siglos debido a que había minorías o mayorías en algunos casos de cristianos, ¿quién puede asegurar que no ocurrirá lo mismo en la península de Anatolia? La Gran Guerra estalla el 28 de julio de 1914 y unos 5 meses después los otomanos se suman a las potencias centrales. De hecho, el Kaiser Guillermo viajó al Imperio Otomano en 2 ocasiones, unas décadas atrás, y aseguró que de no tener una fe se hubiese convertido en maometano, y fue uno de los impulsores de la construcción del ferrocarril Berlín-Bagdad, y de ahí a la ciudad costera de Basora, que permitiría sortear el canal de Suez al Imperio Alemán para llegar a sus colonias orientales. La entrada en la guerra supuso que oficiales y altos mandos alemanes llegaran a mandar tropas otomanas y perfilar ofensivas y estrategias, es decir, dirigían parcialmente el destino militar de su aliado. Nombres como Liman von Sanders o Kress von Kressenstein son algunos de ellos. El Kaiser, mediante la propaganda, trató de llamar a la yihad tanto a los pueblos de dentro del Imperio Otomano como a los que estaban bajo el yugo del Imperio Británico, con el deseo de que se alzasen. El comienzo de la pesadilla de los armenios comienza a principios de 1915, cuando los turcos son derrotados de manera casi aplastante por los rusos en la batalla de Sarikamish, en el Cáucaso. Enver Pasha, ministro de guerra y realmente el dictador de facto del imperio, da rienda suelta a partir de este hecho a que una pequeña parte de los armenios de la zona del Cáucaso que se habían levantado contra el yugo otomano sean culpados en su conjunto, arguyendo una especie de puñalada por la espalda, como la que defendieron los nacionalsocialistas años después, basada supuestamente en que la derrota se había producido debido a las huelgas, a los políticos izquierdistas y de origen hebreo. Sin embargo, la realidad era muy distinta, ya que muchas tropas armenias luchaban con determinación en el ejército del sultán.
Un día antes del desembarco aliado en Galípoli, el 24 de abril de 1915, se produce en Estambul la masacre de los intelectuales y parlamentarios armenios, que da inicio a la tragedia. En mayo se solicita la deportación de los armenios de la zona del Cáucaso y de la provincia de Van, corazón del pueblo armenio. Esta orden se extiende a las provincias del este y del sur de Anatolia. A muchos de los hombres que prestaban servicio militar y fueron desarmados, se les dijo que irían a zonas seguras, a batallones de trabajo y con ellos sus familias. Esto implicaba el decomiso de sus propiedades. Fueron llevados a zonas desérticas, principalmente el campo de Deir ez-Zor, en Siria, donde perecían de sed, hambre o malos tratos. Algunas personas que se apiadaban de ellos los compraban como esclavos, ya que conocían su destino. Se llegan a contar hasta 24 campos, o más bien lugares de abandono de los civiles. Sin embargo, no solo se usaron estos métodos. La quema de edificios abarrotados, ahogamientos en el Mar Negro, decapitaciones y hasta experimentos médicos sobre civiles muchos años antes de que el Tercer Reich lo desarrollase en sus campos. Personajes como Tevfik Aras, quien fue uno de los organizadores de este plan y que realizó experimentos médicos y operaciones para deshacerse de los cuerpos. Aquí lo vemos con el presidente Atatürk, del cual fue ministro de Exteriores en uno de sus gobiernos. Otros mengueles otomanos, como Behaeddin Shakir y Nazim Bey, se dedicaron a inocular morfina, gas tóxico o fiebre tifoidea sobre los civiles. ¿Pero qué sabían los alemanes destinados en Asia? El vicecónsul en Erzurum, Max von Scheubner-Richter, informó que una evacuación de tal tamaño equivale a una masacre, porque debido a la falta de cualquier tipo de transporte, apenas la mitad de estas personas llegarán con vida a su destino. Paradójicamente, trató de alertar de esto en Berlín, pero como curiosidad, moriría por un disparo durante el Putsch de Múnich, siendo el único dirigente de importancia en fallecer, del que Hitler dijo que era una pérdida irreemplazable, por lo que Hitler sabía de primera mano, como buena parte de los alemanes y europeos, de lo sucedido, así como también por los periódicos de la época e intentos posteriores de juzgar a los responsables de aquella abominación. Quizá el alemán que más hizo por ayudar a los armenios fue Walter Roessler, cónsul en Alepo, quien informó el 10 de mayo de 1915 al embajador en Constantinopla sobre la persecución de los armenios. Todos los armenios con propiedades, educación e influencia están siendo eliminados, para que solo quede una manada sin líder. En Berlín no se impresionaron. Además, con donaciones estadounidenses, financió alimentos para miles de refugiados armenios en campos en el desierto y en Alepo. Años atrás, el gran visir fue más claro aún. Para liquidar la cuestión armenia es necesario liquidar a los armenios. El término de cuestión armenia pasa al vocabulario nacionalsocialista, cambiado a cuestión judía, lo cual es omnipresente en los discursos de los altos dirigentes de ambos imperios. En agosto de 1939, Adolf Hitler, en una reunión con sus generales antes de la invasión de Polonia, les decía: «Nuestra fuerza reside en nuestra rapidez y brutalidad». Gengis Khan mandó a la muerte a millones de mujeres y niños intencionalmente y sin compasión. La historia ve en él solo al gran fundador de naciones e instaba a los militares a no tener piedad con mujeres y niños polacos, ya que ¿quién se acuerda hoy del exterminio de los armenios? Como recoge el escritor Henry Picker, ya en 1924 Hitler había declarado que la solución a la cuestión hebrea requería una contienda sangrienta,
Si así no fuese, el pueblo alemán terminará exactamente igual que los armenios. Pero ¿quién eran realmente los que dirigían el imperio y lo gobernaban? Desde 1913, el gobierno ultranacionalista de los tres pachás, procedentes del Partido de los Jóvenes Turcos, era liderado por Ismail Enver o Enver Pasha, ministro de la guerra y el dictador de hecho del imperio, Cemal Pasha, ministro de Marina, y Mehmet Talat Pasha, primer ministro y del interior. Su objetivo era unificar a todos los turcos, como centro la península de Anatolia, la actual Turquía, en la que solo hubiese turcos o musulmanes. Las ideas paranoides acerca de la traición de las minorías eran constantes y soñaban con el panturquismo, que uniese a todos los pueblos de Asia Central, pasando por Azerbaiyán y llegando a un enorme estado en Turquía. Tras los descalabros en Arabia y Palestina ante los británicos, el sultán, una figura decorativa, firmaba la paz en octubre de 1918. Escapan al exilio los tres pashás, siendo juzgados in absentia y condenados a muerte, lo cual nunca se llegó a materializar. Sin embargo, el visir Talat Pasha fue ejecutado por un joven justiciero armenio durante su exilio en 1921 en Berlín. El segundo pasha, Cemal, también fue cazado por un armenio en el Cáucaso en 1922. En cuanto a Enver Pasha, se exilió en Alemania, pero el hecho de ser extraditado pesaba sobre su cabeza y fue acogido por los bolcheviques que estaban en plena guerra civil. Enver los traicionará y tratará de alzar a los pueblos túrquicos de Asia Central contra los bolcheviques, muriendo en combate. Al igual que muchos cazadores de nazis, hubo armenios que terminaron haciendo justicia, y hubo otras tantas personalidades turcas implicadas que se habían exiliado para evitar la justicia, que terminaron siendo tiroteadas por organizaciones armenias. Sin embargo, el prometido Estado armenio, que existió efímeramente y fue engullido entre las potencias que lo envolvían, es decir, Turquía y la Rusia bolchevique, quedando las fronteras de la actual Turquía definidas por el Tratado de Lausana. En cuanto al reconocimiento turco del genocidio, hoy día es un tema tabú y los actuales dirigentes turcos no quieren tener que recompensar ni territorial ni simbólicamente ni de ningún otro modo a los armenios. La cifra real que se baraja por autores serios es de entre 1,5 a 2 millones de muertos armenios.